Primer ensayo sobre la población, escrito de Robert Thomas Malthus. Capítulo 18. La visión de la vida humana que resulta de contemplar esa presión constante que la miseria, debida a las dificultades de subsistencia, ejerce sobre el hombre, mostrando lo poco que razonablemente puede esperar en cuanto a su perfectibilidad sobre la tierra, parece orientar fuertemente todas sus esperanzas hacia el futuro. El hombre se verá entonces necesariamente expuesto por la propia acción de esas leyes de la naturaleza que hemos examinado, a la tentación de concebir el mundo como lo ha sido frecuentemente, como un estado de prueba y escuela de virtud preparatoria de un estado superior de felicidad. Espero se me perdonará si intento presentar un cuadro algo distinto de la situación del hombre sobre la tierra, un cuadro que me parece más conforme con los diversos fenómenos de la naturaleza que observamos a nuestro alrededor y más de acuerdo con nuestras ideas del poder, de la bondad y de la presencia divina. No puede considerarse como un menoscabo al ejercicio de la mente humana tratar de justificar los cambios de Dios para el hombre, si procedemos con la naturaleza desconfianza de nuestro propio entendimiento y con un justo sentido de nuestra insuficiencia para comprender la razón de todo lo que vemos, si acogemos cada rayo de luz con gratitud y cuando la luz no aparece pensamos que la oscuridad está dentro de nosotros y no fuera, y nos inclinamos con humildad deferencia hacia la suprema sabiduría de aquel cuyos pensamientos están tan por encima de los nuestros como los cielos sobre la tierra. Sin embargo, en todos nuestros débiles intentos por hallar la perfección del Todopoderoso, parece absolutamente indispensable que razonemos partiendo de la naturaleza para llegar a la naturaleza de Dios y no pretender partir de Dios para llegar a la naturaleza. En el momento en que nos permitamos preguntar por qué ciertas cosas son como son y no de otra manera en vez de esforzarnos de dar razón de ellas tal y como son, no sabremos dónde detenernos, caeremos en los absurdos más burdos e infantiles. Pondremos necesariamente un término a todo posible progreso en la comprensión de los caminos de la providencia e incluso el estudio dejará de ser un ejercicio beneficioso para la mente humana. La idea del poder infinito es tan extensa e impenetrable que la mente del hombre no puede menos de quedar aturdida al contemplarla. Con ese concepto tan tosco como pueril que a veces tenemos de este atributo de la divinidad, podemos imaginarnos que Dios podría dar vida a miriadas y miriadas de seres, todos libres de dolor y de imperfecciones, todos eminentemente buenos y juiciosos, todos capaces de los más elevados goces y tan innumerables como son los puntos en un espacio infinito. Pero cuando estos vanos y extravagantes sueños de la fantasía tornamos la mirada hacia el libro de la naturaleza, que es el único lugar donde podemos leer a Dios tal y como es, vemos a una constante sucesión de seres conscientes, aparentemente surgidos de otras tantas partículas de materia, sometidos en este mundo a un largo y a veces doloroso proceso, y entre los cuales muchos, al acercarse a su término, alcanzan cualidades y poderes tan eminentes que parecen indicar su aptitud para elevarse a un estado superior. ¿No deberíamos, pues, corregir nuestras ideas toscas y pueriles sobre el poder infinito en función de lo que realmente vemos existir? ¿Qué otra base podemos tener para juzgar al Creador, sino su propia creación? Y a no ser que queramos exaltar el poder de Dios a expensas de su bondad, ¿no deberíamos concluir que incluso el gran Creador, todopoderoso como es, necesita un cierto proceso, un cierto tiempo, o, por lo menos, lo que nosotros llamamos tiempo, a fin de formar seres dotados de cualidades espirituales suficientemente elevadas para poder cumplir sus nobles propósitos? El estado de prueba parece implicar una existencia previamente formada que no concuerda con la apariencia del hombre en su infancia y que parece indicar algo como desconfianza y falta de presencia incompatibles con la idea que nos hacemos del Ser Supremo. Yo me inclino más bien, como lo he señalado ya en una nota, a considerar el mundo y esta vida como el poderoso proceso de Dios, no para prueba, sino para la creación y formación de la mente, un proceso necesario para despertar y transformar la inerte y caótica materia en espíritu, para sublimar en alma el polvo de la tierra, para hacer que el del terrón de arcilla salte a la etérea chispa. Y con esta visión del problema,
Las diversas impresiones y excitaciones que el hombre recibe en el curso de su vida pueden considerarse como la mano moldeadora de su creador, obrando a través de sus leyes generales para despertar su indolente existencia con los vivificantes toques de la divinidad y otorgarle la facultad de disfrutar de los placeres superiores. El pecado original del hombre es la torpeza y la corrupción de la materia caótica de la que puede decirse que ha nacido. De poco serviría entrar en la cuestión de saber si el espíritu es una sustancia distinta de la materia o simplemente una forma más refinada de la misma. Quizá esta cuestión no sea, después de todo, más que una cuestión de palabras. El espíritu es esencialmente espíritu, tanto que si esta constitución de materia como si lo está de cualquier otra sustancia. Sabemos por experiencia que el alma y el cuerpo están unidos del modo más íntimo y todo hace suponer que crecen unidos desde la infancia. Muy aventurada sería la suposición de que en el niño existe ya un espíritu completo y plenamente formado, pero trabado e impedido en sus funciones durante los 20 primeros años de la vida por la debilidad o torpeza de los órganos en que está encerrado. Como todos estamos de acuerdo en que Dios es el creador a la vez del espíritu y del cuerpo, y como ambos parecen formarse y desarrollarse al mismo tiempo, no puede haber incompatibilidad ni con la razón ni con la revelación, no habiéndola con los fenómenos de la naturaleza, en considerar que Dios está constantemente dedicado a extraer espíritu de la materia, y que las diversas impresiones que el hombre recibe a lo largo de la vida son elementos del proceso mediante el cual se realiza este fin. Esta dedicación es ciertamente digna de los más elevados atributos de la divinidad. Esta forma de interpretar el estado del hombre sobre la tierra no parece improbable si, juzgando por nuestra escasa experiencia de la naturaleza del espíritu y por lo que nos indican nuestras investigaciones, reconocemos que los fenómenos que nos rodean y los diversos acontecimientos de la vida humana parecen especialmente calculados para promover este gran objetivo, y especialmente si, gracias a esta suposición, podemos explicar, pese a nuestro ilimitado entendimiento, muchas de las esperanzas y desigualdades de la vida que con excesiva frecuencia el hombre querelloso hace objeto de sus quejas contra el Dios de la naturaleza. Las primeras grandes causas del despertar del espíritu parecen ser las necesidades del cuerpo. Ellas son los primeros estimulantes que hicieron brotar la actividad consciente en el cerebro del hombre niño, pero tan indolente parece ser la materia original que, de no surgir como fruto de una peculiar sucesión de excitaciones, otras necesidades no menos poderosas, las primeras han de mantenerse vivas para que continúe en actividad esa conciencia que ellas despertaron. El salvaje dormitaría para siempre al pie de su árbol si la llamada del hambre o los pinchazos del frío no le sacaran de su estupor. Y los esfuerzos que realiza para evitar estos males procurándose alimentos y construyéndose un cobijo son los ejercicios que forman y mantienen en acción sus facultades, evitando caigan de nuevo en la inactividad e indiferencia. Por todo lo que la experiencia nos ha enseñado sobre la estructura del espíritu humano, si se suprimiese de la masa de la humanidad esos estimulantes al esfuerzo que nacen de las necesidades del cuerpo, tenemos muchos más motivos para pensar que los hombres descenderían al nivel de las bestias por falta de excitaciones que para imaginarnos que disponiendo de ocio todos iban a convertirse en filósofos. Los habitantes de los países donde la naturaleza ofrece una producción más abundante y espontánea no se caracterizan por su agudeza mental. Con cuánta verdad la necesidad ha sido llamada madre de la invención. Algunos de los más nobles esfuerzos del espíritu humano han partido de la necesidad de satisfacer las necesidades del cuerpo. ¿Cuántas veces ha sido la necesidad la que ha dado las alas a la imaginación del poeta, la que le ha dictado sus fluidos periodos al historiador, la que ha añadido agudeza a las especulaciones del filósofo? Y aunque indudablemente existen hoy muchos espíritus tan perfeccionados, ya por las diversas excitaciones del saber o por la conmiseración social, que aún privados de sus estimulantes corporales no recaerían en la indiferencia, no cabe duda de que estos estimulantes no podrían ser suprimidos de la masa de la humanidad sin producir un fatal estado general de apatía, que destruiría todos los gérmenes de un mejoramiento futuro. Si no recuerdo mal, Locke aseguraba que el principal estímulo a la acción en la vida no era tanto la búsqueda del placer como el afán de eludir el dolor.
Y añadía que ante cualquier tipo de placer, solo nos ponemos en movimiento para obtenerlo cuando, habiéndolo disfrutado durante un tiempo, su ausencia nos causa una sensación de dolor o de desasosiego. Eludir el mal y perseguir el bien, tal parece ser el gran deber y el principal cometido del hombre, y el mundo parece haber sido especialmente ideado para dar amplias oportunidades al más incansable esfuerzo de esta clase, y gracias a estos esfuerzos y a estos estimulantes se va formando el espíritu. Si la idea de Luke es correcta, y existen muchos motivos para pensar que lo es, parece ser necesario el mal para crear el esfuerzo, y el esfuerzo parece evidentemente necesario para crear el espíritu. La necesidad de alimentarse para sostener la vida es probablemente, de todas las necesidades físicas y espirituales del hombre, la que mayores esfuerzos exige. El Ser Supremo ha dispuesto que la tierra no produzca alimentos en cantidades abundantes, mientras su superficie no haya sido objeto de grandes e ingeniosos trabajos de preparación. Entre la semilla y la planta o el árbol que de ella brotan no existe conexión concebible a nuestro entendimiento. No cabe duda que el Ser Supremo podría hacer crecer plantas de todo tipo para el consumo de sus criaturas sin la ayuda de esos trocitos de materia que llamamos semillas, o incluso sin requerir los trabajos y los cuidados del hombre. Las labores de roturación y cultivo de la tierra, la siembra y la cosecha no deben considerarse como una ayuda a Dios en su obra creadora, sino como los requisitos previos al disfrute de las mercedes de la vida, destinados a suscitar la actividad en el hombre y transformar su mente en razón. Para proporcionar excitaciones constantes de este tipo que impulsen al hombre a cumplir, mediante el pleno cultivo de la tierra, los generosos designios de la providencia, se ha dispuesto que la población aumentara con más rapidez que los alimentos. Esta ley general, examinada ya en las anteriores partes de este ensayo, produce, indudablemente, muchos males parciales, pero tal vez, reflexionando un poco, nos convenceremos de que produce un gran excedente de bien. Para fomentar el esfuerzo son necesarias grandes excitaciones, y para dirigir este esfuerzo y formar la facultad de razonar, parece indispensable que el Ser Supremo obre siempre en función de leyes generales. La constancia de las leyes de la naturaleza, o la certeza de que las mismas causas producirán los mismos efectos, constituye el fundamento de la facultad de razonar. Si en el curso normal de la vida apareciese a menudo la mano de Dios, o, más correctamente, si Dios cambiase a menudo sus propios propósitos, pues la mano de Dios es ciertamente visible en cada brizna de hierba que se ofrezca a nuestra vista, las facultades humanas no tardarían probablemente en sumergirse en una funesta apatía general, e incluso las necesidades corporales de la humanidad dejarían de estimular sus esfuerzos al no tener ya la confianza de que, bien dirigidos, serían coronados por el éxito. La constancia de las leyes de la naturaleza es la base de la laboriosidad y previsión del agricultor, de la ingeniosidad incansable del artesano, de las expertas indagaciones del médico y del anatomista, y de la atenea observación y paciente investigación del filósofo de la naturaleza. A esta constancia de las leyes naturales debemos los más notorios y nobles empeños del intelecto. A esta constancia le debemos el espíritu inmortal de un Newton. Así, pues, las razones de la constancia de las leyes de la naturaleza son evidentes y notables, incluso para nuestro limitado entendimiento. Si volvemos ahora al principio de población y consideramos al hombre tal y como es, apático, perezoso y adverso al trabajo mientras las necesidades no le obligan a recurrir a él, y sería por cierto el colmo de la insensatez considerar al hombre no como es, sino como nos imaginamos que podría ser, podemos afirmar con seguridad que el mundo no se hubiera poblado si no fuese superior el poder de crecimiento de la población al de aumento de las subsistencias. Si, a pesar de la presión constante ejercida sobre el hombre por este poderoso estímulo al cultivo de la tierra, la agricultura se desarrolla con gran lentitud, bien podemos concluir que cualquier estímulo inferior hubiera sido insuficiente. Incluso bajo el impulso de esta constante excitación, los salvajes pueden habitar países de enorme fertilidad durante largos periodos, sin que les venga la idea de utilizar la tierra para pastoreo natural o la agricultura. Si la población y los alimentos creciesen al mismo ritmo, es probable que el hombre no hubiese salido jamás del estado salvaje.
pero suponiendo que la Tierra estuviese debidamente poblada, bastaría un Alejandro, un Julio César, un Tamerlán o una sangrienta revolución para enrarecer irrevocablemente la raza humana y derrotar los elevados designios del Creador. Los estragos de una epidemia contagiosa dejaría su rastro durante siglos, y un terremoto podría despoblar a una región para siempre. El principio en virtud del cual aumenta la población impide que los vicios de la humanidad o los accidentes de la naturaleza, que son los males parciales nacidos de las leyes generales, puedan obstruir los elevados propósitos de la creación. Mantiene a la población de la Tierra siempre a nivel con los medios de subsistencia y actúa constantemente sobre el hombre como un poderoso estímulo que le incita a intensificar cada vez más el cultivo de la tierra, permitiendo así el mantenimiento de una población más numerosa. Pero esta ley no puede actuar y producir los efectos aparentemente deseados por el Ser Supremo sin ocasionar un mal parcial, a no ser que cambiara el principio de población en función de las circunstancias de cada país por separado, lo cual no solo sería contrario a nuestra experiencia universal respecto a las leyes de la naturaleza, sino que, además, estaría incluso en contradicción con nuestra propia razón, que comprende la absoluta necesidad de las leyes generales para la formación del intelecto. Es evidente que este mismo principio que, apoyado por la laboriosidad, es capaz de poblar una región fértil en unos cuantos años, producirá desgracias y calamidades en los países habitados desde hace tiempo. Parece probable, sin embargo, que incluso las admitidas dificultades que ocasiona la ley de población más bien tienden a promover que a impedir el cumplimiento de los propósitos generales de la providencia, estimulan el esfuerzo general y contribuyen a crear esa variedad infinita de situaciones y, por ende, de impresiones que, en su conjunto, parecen ser favorables al desarrollo del espíritu. Es probable que un exceso de excitación en más o menos una pobreza extrema o una exagerada riqueza sean desfavorables desde este punto de vista. Las zonas medias de la sociedad parecen ser las más idóneas para el desarrollo intelectual, pero sería contrario al principio de la analogía que rige en toda la naturaleza pensar que la totalidad de la sociedad puede situarse en su zona media. Las zonas templadas de la Tierra son sin duda las más adecuadas al desarrollo de las energías físicas y mentales del hombre, pero todas no pueden ser zonas templadas. Un mundo calentado y alumbrado por un solo sol tiene que tener, en virtud de las leyes de la materia, más partes de intensos fríos y constantes heladas y otras abrasadas por constantes calores. Todo trozo de materia situado sobre una superficie tiene necesariamente una parte superior y otra inferior. Todas sus partículas no pueden estar en su parte central. Las partes más valiosas de un roble para un negociante en madera no son sino las raíces ni las ramas, y sin embargo, estas son indispensables para la existencia del tronco que se halla en el centro y que es la parte deseada. El negociante en madera no pretenderá nunca conseguir que crezca un roble sin raíces ni ramas, pero si encontrase alguna forma de cultivo que le permitiese aumentar la proporción de la sustancia del árbol que se concentra en el tronco y disminuir la que queda en las raíces y en las ramas, tendría razón en esforzarse por generalizar su aplicación. En igual modo, aun cuando no podemos pretender excluir la riqueza y la pobreza de la sociedad, si encontráramos una forma de gobierno que permitiese disminuir el número de personas de las zonas extremas y aumentar el de la zona media, tendríamos, sin duda, la obligación de adoptarla. No es, sin embargo, improbable que lo mismo que al roble no se le puede disminuir mucho las raíces y las ramas sin debilitar la vigorosa circulación de la savia por el tronco, así en la sociedad no puede disminuirse las partes extremas, pasado cierto tiempo, sin que se debilite en la parte media ese esfuerzo espiritual que es, precisamente, lo que le da su particular aptitud para el desarrollo intelectual. Si no hubiera en el hombre la esperanza de ascender y el temor a descender en la escala social, si la laboriosidad no fuese premiada y la pereza castigada, las partes medias de la sociedad no serían hoy lo que son. Evidentemente, al razonar sobre este tema, es la masa de la población la que hay que considerar principalmente, no los casos individuales.
Sin duda, existen muchos intelectos y tienen que existir muchos según las probabilidades sacados de una masa tan grande que, activados desde un principio por una sucesión especial de estímulos, no necesiten ya la constante acción de motivos mezquinos para mantener viva su actividad intelectual. Pero si revisamos los diversos descubrimientos provechosos, los escritos valiosos y otras loables realizaciones de la humanidad, pienso que descubriríamos que eran más numerosos los que debían atribuirse a los pequeños motivos que influyen sobre la mayoría de la población que los que respondían a los motivos más elevados que actúan sobre la minoría. El ocio es, sin duda, de gran valor para el hombre, pero considerando al hombre tal y como es, parece probable que en la mayoría de los casos serían más nocivo que beneficioso. Se ha observado con cierta frecuencia que los grandes talentos son más comunes entre los hermanos menores que entre los mayores, pero sería inimaginable pensar que los menores puedan estar, en promedio, constituidos con elementos de mayor capacidad original que los mayores. La diferencia, si es que realmente hay una diferencia observable, no puede tener más origen que la diferencia de sus situaciones. El esfuerzo y la actividad son, en general, elementos absolutamente necesarios en un caso y meramente opcionales en el otro. Que las dificultades de la vida contribuyen a engendrar los talentos es algo que diariamente nos es demostrado por la experiencia. Muchas veces, gracias al esfuerzo que el hombre se ve obligado a realizar para subsistir y mantener a su familia, surgen facultades que sin él hubiesen permanecido ocultas. Y es bien conocido el hecho de que las situaciones nuevas y extraordinarias son, generalmente, las que crean las mentes adecuadas para hacer frente a las dificultades en que se hallan envueltas.